Hola, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Héctor Gil, soy terapeuta transpersonal y especialista en procesos del perdón. Mi propuesta para este congreso de Psicorrumbo, a quienes doy las gracias por la invitación y por la organización, mi propuesta es sana tu ansiedad con el perdón. Libérate del estrés y de la ansiedad con el perdón. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar y vamos a exponer cómo el verdadero perdón, el profundo, el sanador, el perdón no dual, que es interior y que es subjetivo, sana realmente las causas del estrés y de la ansiedad. Como sabemos, nos vamos a encontrar en este congreso con más de 100 terapeutas y expertos sobre el tema de la ansiedad que nos van a ayudar con diferentes enfoques. Mi propuesta para hoy es enfocarlo desde el punto de vista de la psicología profunda, de la psicología de Carl Gustav Jung, también de un curso de milagros que trabaja mucho con la herramienta del perdón para sanar la percepción, para sanar la mente y de esta manera, al sanar la percepción y la mente, por lo tanto, el mundo con sus sucesos y acontecimientos ya no nos resultará amenazante y por lo tanto desaparece o disminuye la ansiedad y el estrés. Voy a presentaros algunas diapositivas en un PowerPoint y al final os recomendaré algunas lecturas y también haremos un ejercicio práctico para compartir todos juntos. Y también te invito a que adquieras el pase premium y en ese pase premium te voy a regalar mi libro, Te perdono o me perdono, que es un libro donde está contenido todo lo que voy a explicar y muchas más cosas, donde tienes recursos y explicaciones por parte del budismo, del platonismo, de la filosofía estoica, puesto que al final todo proceso de sanación de la ansiedad o del estrés pasa por un cambio de visión, por un cambio de la estructura mental. Y los verdaderos cambios son, por así decir, filosóficos o, por así decir, cambiar la forma de pensar y de ver la vida. También es algo así como un crecimiento interior o una madurez espiritual. Por lo tanto, la filosofía o el proceso de despertar transpersonal o espiritual es el camino para liberarnos totalmente del estrés y de la ansiedad. No como un parche o como un recurso, digamos, superficial, sino como un camino hacia el cielo, como un camino hacia la paz interior. Y por eso he puesto esta fotografía de una escalera que sube al cielo, para que veáis cómo ese cambio interior, ese cambio de perspectiva de nosotros mismos y de los demás y de los sucesos, ese cambio interior profundo, duradero y permanente es lo que nos puede llevar a una vida sin estrés y sin ansiedad. Bien, pues os doy la bienvenida una vez más al evento, al congreso, y voy a proceder a compartir con vosotros estas ideas compartiendo la pantalla. Tenemos, eh, tenemos aquí el perdón como un camino hacia la salud o como un camino hacia la paz interior y por lo tanto liberarnos del estrés y de la ansiedad. Lo importante para empezar sería hablar del concepto del perdón. Es un concepto que hay que reparar o que hay que limpiar, puesto que la palabra perdón se utiliza mal en la vida cotidiana, en la vida vulgar, y también se utiliza mal en el mundo, digamos, vulgar, cotidiano. La gente dice, perdona a tu hermano por lo que te ha hecho, y tienes que ir y decirle, te perdono, hermano. Eso no es el verdadero perdón, sino que el verdadero perdón es un nuevo paradigma filosófico, profundo y humano que nos lleva también a las viejas sabidurías de la India, del budismo, de Platón, a las viejas y profundas y esotéricas sabidurías donde el ser humano se tiene que hacer responsable de todo lo que le sucede y le acontece. Eso nos llevará a una nueva medicina del futuro, concebida como una ciencia con sus leyes de la mente, sus leyes espirituales y también sus leyes científicas, y también como un arte, porque los médicos del futuro serán artistas en el sentido de también invocar y convocar el espíritu de la medicina.
Por lo tanto, el concepto del perdón nos llevará a un nuevo concepto de la vida, de qué es la vida, de qué es la muerte, de qué es la conciencia, qué es la salud y la enfermedad. Desde este punto de vista, el verdadero perdón es la fuente y la causa de toda la salud, porque el perdón es soltar, liberar, soltar toda la culpa, liberar toda la culpa que proyectamos hacia otros o hacia nosotros mismos y a cambio dar inocencia total y absoluta hacia la otra persona o hacia nosotros mismos. Al dar inocencia total y absoluta, se restaura la serenidad y la paz interior. La paz y la serenidad interior es la fuente de toda la salud. Vamos a ver que esto se entronca y se enlaza con muchos fundamentos científicos de vanguardia. Por ejemplo, la epigenética de Bruce Lipton nos habla de cómo nuestros pensamientos y emociones influyen a nivel celular, a nivel de la matriz de la célula, y cómo también la física cuántica nos habla de que la conciencia y el observador influye en lo observado. También podemos relacionarlo con el paquete de información que nos revela la teoría de los hologramas, que nos enseña que la parte está en el todo y el todo está en la parte. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel de la mente profunda, de la mente inconsciente, lo que yo pienso de ti, lo que yo pienso de mi hermano o del tirano o del político, también lo estoy pensando de mí mismo, porque el todo está en la parte y la parte está en el todo. ¿Eso qué quiere decir? Que a mí me corresponde liberar, perdonar al tirano, liberarlo de toda culpa, desearle la paz, desearle la inocencia, puesto que si yo le deseo la culpa, el dolor y el sufrimiento, para mí mismo lo estoy deseando. Y por lo tanto la ansiedad y el estrés no parará nunca jamás hasta que yo no perciba a todos mis hermanos y hermanas como seres total y absolutamente inocentes. Claro, mucha gente se pregunta cuando llegamos a este punto, pero si yo no odio, si yo no juzgo, si yo no critico al dictador, entonces la gente hará lo que quiera y los dictadores seguirán manipulando y odiando a la gente y destruyendo y asesinando. Y la respuesta es sí. En este planeta los dictadores tienen su experiencia de dictar y nosotros estamos en este planeta para aprender, no para cambiarlo. Estamos en este planeta para despertar a nuestro yo espiritual, no para luchar, odiar o asesinar o criticar a los dictadores o a los asesinos, puesto que en este planeta escuela estamos para experimentar el asesinato, la enfermedad. Ellos de alguna manera son almas, son espíritus, igual que nosotros, y están experimentando lo que se experimenta al asesinar, al matar, al robar. Por lo tanto, a nosotros no nos corresponde odiarlos ni juzgarlos. Para eso están los tribunales, los jueces. A nosotros lo que nos corresponde es aprender a despertar nuestro yo espiritual, a vivir y a reaccionar ante lo espiritual y no ante lo mundano, para podernos reconocer a sí mismo como espirituales, como entes espirituales. Ya sé que esto suena un poco loco, suena un poco difícil, pero los fundamentos filosóficos más profundos de la antigüedad, como os decía, el budismo, el Vedanta, el hinduismo, nos hablan de que la conciencia es nuestro verdadero ser, la conciencia se tiene que expandir, se tiene que liberar, y cuanta más libre y más consciente es la conciencia, más salud tenemos. La casualidad no existe, sino que hay leyes que rigen la mente, que rigen la energía y que rigen el cuerpo, y por lo tanto nuestras creencias son las que generan nuestros conflictos y por lo tanto el estrés. Y el estrés a su vez es el que causa la enfermedad. Por lo tanto, para liberarnos del estrés y de la ansiedad, tenemos que liberarnos de nuestros conflictos. Para liberarnos de nuestros conflictos, tenemos que liberarnos de nuestras creencias erróneas o tóxicas. Todos tenemos creencias erróneas o tóxicas, como por ejemplo, mis hijos me pertenecen, o mis padres son mis padres, o mi cuerpo es mi cuerpo. Todo eso son creencias falsas, tóxicas y mentirosas. La verdad es que somos espíritus, la verdad es que nuestros padres no nos pertenecen, nuestros hijos no nos pertenecen, y por lo tanto al liberarnos del apego, del deseo y de las falsas creencias, entramos en una percepción de la vida, de las personas, de los acontecimientos,
en una percepción mucho más fluida, mucho más desapegada, mucho más real, vale la pena decirlo, mucho más espiritual, y por lo tanto los conflictos y el estrés, y por lo tanto la enfermedad, desaparecen por completo o por lo menos disminuyen su intensidad hasta niveles ínfimos. Por lo tanto, nuestra salud se mejorará con el conocimiento de las leyes espirituales y del dominio de nosotros mismos. Podemos decir que hay diferentes niveles en la medicina. Fijaros, hay un nivel fisiológico de la medicina. La medicina trabaja con la cirugía, con la dieta, detoxificación, con la traumatología a nivel físico, recomponer un hueso, aplicar una cataplasma, pues hacer una cirugía de corte y confección. Pero, sin embargo, tenemos una medicina energética que busca restaurar los niveles energéticos a través de la acupuntura, de la luz, del sonido. Esa medicina energética está todavía por explorar científicamente y está en el futuro que la ciencia se la tome en serio, puesto que hay un campo de sanación infinito a través de la luz, el magnetismo, el sonido, el color, etcétera. Luego hay una medicina emocional, que es bastante más conocida por la psicología contemporánea, a través del arte terapia o de la psicología cognitiva, de la psicología emocional, se puede sanar al ser humano. Y también a través de el mundo del cuarto piso, del mundo de la mente, por ejemplo, la psicología cognitiva conductual o todo lo que sería, digamos, la logoterapia, la sanación de ese discurso mental que es muchas veces tóxico, que es una rumiación, y para eso se están aplicando terapias también de última generación, de curar el trauma, como EDMRR o las terapias, por ejemplo, Brain Spotting o las terapias, por ejemplo, de mindfulness. Todo eso ayuda a limpiar la mente, a sanar la mente, a reestructurar la mente. Pero el perdón filosófico o el perdón transpersonal es un nivel todavía superior. ¿Por qué? Porque no se trabaja con la mente egoísta, con el ego, con la mente racional y cognitiva, sino que aquí ya interviene un elemento de mente superior o la mente recta o la mente del espíritu. Ahí apelamos, en el perdón filosófico o transpersonal, al logos o a la mente del universo, a la mente divina. Es decir, aceptamos que nuestra mente está llena de sombras, llena de creencias, llena de juicios, llena de culpabilidad, y abrimos nuestra mente, por así decir, el inconsciente, la cara oculta de nuestra mente, se abre a la mente recta, a la mente divina, llamarle espíritu o Espíritu Santo, llamarle como queráis. De hecho, funciona perfectamente como desde la humildad y desde el reconocimiento de la ignorancia, entra, digamos, de la mente pura o de la mente recta, algo de luz a la mente oscura, a la mente egoísta, al ego, y entonces ahí se permite, digamos, la limpieza, la purificación de la mente del ego, de los juicios, de culpabilidad. La mente egoísta acumula en el inconsciente miles o cientos de juicios contra las personas. Desde que somos niños, juzgamos a papá, juzgamos a mamá, juzgamos al cuerpo físico, juzgamos las enfermedades o juzgamos al dinero, juzgamos a nuestros hermanos o primos. Incluso podríamos decir que hay juicios de nuestras vidas pasadas o de tiempos anteriores. Hemos juzgado a la vida o hemos juzgado a Dios como castigador o como maldito, o hemos juzgado al cuerpo humano de hombres o de mujeres en tiempos pasados o vidas pasadas. Nuestra mente, por lo tanto, está llena de juicios de culpabilidad. Y el proceso del perdón verdadero es un piso, el quinto piso, relacionado con la mente pura o la mente recta, inspirada por la parte espiritual. Tenemos antecedentes en las tradiciones chamánicas, en las tradiciones iniciáticas de la medicina de la antigüedad. Por ejemplo, los médicos magos de Egipto, los médicos magos de Grecia y de Roma curaban a través de encantamientos o de frases que eran una purgación de la mente, una purgación del alma, siempre en un recinto sagrado,
en un santuario de Asclepios, de Serafis o de Esculapio. Luego, en la Edad Moderna, a través de Freud y de Jung, se redescubre el inconsciente personal, el inconsciente colectivo y también la sombra. Por lo tanto, la limpieza de la mente inconsciente, personal y colectiva produce salud y nos libera de la ansiedad y del estrés, porque el estrés y la ansiedad, en el fondo, es solamente la parte superficial, la parte externa de conflictos o de creencias que están acumuladas en el inconsciente. Luego apareció la medicina psicosomática a través del Dr. Hammer, con las 5 leyes biológicas, con el concepto del psicoshock, del impacto emocional, la tribiología, mente, cerebro y cuerpo, y todas las escuelas de descodificación o de psicosomática que le siguieron después. Vamos a ver que la enfermedad es una conducta incoherente. Siempre que tenemos una enfermedad, por ejemplo el cáncer, la leucemia, la psoriasis, eczemas en la piel, fascitis plantar, cáncer de pericardio, siempre hay una conducta incoherente y siempre la enfermedad es el resultado de un sentimiento de culpa o de culpabilidad, de incoherencia, de hacer lo que no quiero hacer, de culpar a los demás de lo que me pasa o de lo que siento, o de culparme a mí mismo, en lugar de percibir inocencia en los demás o en mí mismo, percibo culpabilidad en los demás o en mí mismo y decreto en mi mente inconsciente culpabilidad. Al decretar culpabilidad estoy decretando castigo, estoy pidiendo dolor. Al pedir dolor aparece la enfermedad física y también aparecen los accidentes y también las sincronicidades dolorosas. Por lo tanto, se ha descubierto ya a nivel de neurociencias que el sentimiento de culpabilidad destroza la coherencia cardíaca y la coherencia magnética del corazón. Lo más grave, lo más tóxico es albergar el sentimiento de culpa. Como eso es intolerable, lo que hacemos es proyectarlo y lo proyectamos en las demás personas. Entonces yo juzgo a mi hermana culpable, o a mi jefe, o a mi madre, o a mi marido, o a mi esposa, o a mi hija. Al proyectar esa culpabilidad hacia la otra persona, no la puedo resolver, que está en mi mente, no la puedo disolver y por lo tanto la proyección prolonga el estado de enfermedad. El proceso del perdón es precisamente invertir ese proceso, es recoger la proyección de la culpa, asumirla en mi propia mente, deshacer la culpa hacia los demás en mi propia mente y liberar a los demás y a mí mismo de la culpa. Por eso el perdón cura todas las enfermedades en su raíz. Para entender también que la ansiedad y el estrés generan enfermedades, tenemos que ir a la psicosomática. En la psicosomática del Dr. Hammer se nos enseña que la enfermedad no existe, que la enfermedad es un programa biológico. Son programas biológicos inteligentes, proporcionales, oportunos y coherentes. ¿Qué quiere decir? Que cada enfermedad tiene un programa, es decir, la enfermedad en sí misma no existe como algo malo, como algo mórbido o como algo letal o como un castigo divino o como una casualidad o como una casualidad genética, sino que la enfermedad es un programa que se activa, es un programa lógico, inteligente, biológico y que se activa a través del estrés y de la ansiedad. Por lo tanto, los programas llamados enfermedades son inteligentes, proporcionales y oportunos. Y son el esfuerzo que hace la naturaleza para liberar a la mente del estrés y, por lo tanto, somatizándolo, libera el cerebro de ese estrés. Esto lo podéis estudiar con las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. La utilidad biológica quiere decir que yo libero al cerebro de ese estrés o de esa ansiedad y lo somatizo en un órgano, por ejemplo. Tengo miedo a morir, por ejemplo, de hambre. Tengo miedo cuando he perdido mi fábrica o mi empresa,
tengo mucho miedo a morirme de hambre, tengo miedo a acabar como un pordiosero en las calles y morirme de hambre. Entonces hago un cáncer de hígado. Entonces el estrés a morirme de hambre, la ansiedad que me genera morirme de hambre, me genera un cáncer de hígado. El cáncer, por lo tanto, tiene una función de liberar al cerebro de ese estrés, se va al cáncer, se empieza a producir una proliferación celular en el hígado, el cerebro queda liberado por unos instantes del estrés y así la persona se permite buscar una solución. Entonces busca un trabajo o busca percibir una herencia o busca que le contraten, entonces resuelve el conflicto de morir de hambre y desaparece el cáncer de hígado. Por lo tanto, las enfermedades a veces las tenemos, las activamos con el estrés y con la ansiedad y muchas veces las resolvemos resolviendo con el cerebro tranquilo, relajado, buscamos una solución y encontramos una solución. Y así se desactiva la enfermedad. Por lo tanto, las enfermedades, insisto, son programas biológicos llenos de sentido, llenos de significado. Ningún órgano se enferma por casualidad. Nunca aparece la enfermedad por casualidad, siempre de manera oportuna. Siempre aparece en el órgano que tiene que aparecer y nunca en un órgano por casualidad. Y siempre es proporcional. A mayor carga estresante, mayor, digamos, activación de ese programa biológico llamado enfermedad. Pero quédate con esto, amigo. Las enfermedades no existen. El cuerpo no es causa, sino consecuencia. El cuerpo no inventa, el cuerpo no decide, el cuerpo no genera. El cuerpo es mera y simplemente el reflejo del cerebro y del alma. Las cuatro etapas de la biología es un descubrimiento del doctor Hammer, donde él descubre que el estrés en cada una de las capas embrionarias o en cada uno de los órganos de las capas embrionarias correspondientes genera una enfermedad correspondiente. No lo voy a explicar todo esto ahora, podéis ver vídeos de la medicina biológica o de la nueva medicina del doctor Hammer y ahí vais a ver por qué se enferman las personas en diferentes órganos y vais a ver que cada capa embrionaria tiene una relación con un estrés. Por ejemplo, todos los órganos de la capa embrionaria endodérmica, que están regidos por el tronco cerebral, los órganos de beber, comer, excretar, reproducirse, cuando hay enfermedades, por lo tanto, de estómago, esófago, tráquea, pulmones, son conflictos de supervivencia. Por lo tanto, siempre que tengamos un estrés o una ansiedad de supervivencia, es decir, miedo a morirse, por ejemplo, voy por la montaña y me caigo, me quedo colgado en un precipicio y tengo realmente miedo a morirme, puedo hacer un cáncer de pulmón hasta que no lo resuelva. Y ese estrés de miedo a morirse me genera, por ejemplo, una proliferación de células en los alveolos. Por lo tanto, serían estrés de la etapa de supervivencia, de la primera capa embrionaria. Y así con todo, los órganos de la protección, pleura, pericardio, peritoneo, meninges, dermis, todas las enfermedades que aparecen en esos órganos son conflictos de estrés de protección. Quiero proteger a mi hijo y no puedo. Quiero protegerme de mi padre y no puedo. Quiero proteger a mi hija de algo y no lo logro. Entonces ahí aparece el cáncer, la psoriasis, la dermatitis, la pleuritis, las meningitis, etcétera, etcétera. Las enfermedades de la tercera etapa o de la tercera capa embrionaria están relacionadas, esas enfermedades, con huesos, músculos, tendones, cartílagos, sangre, corazón y todas las células de la sangre. Pues los leucocitos, los glóbulos rojos, las plaquetas y los músculos, entre ellos el corazón. Por lo tanto, todas las enfermedades que involucran a estos órganos que acabo de nombrar son causadas por estrés en relación a compararme con otra persona y desvalorizarme en comparación con otra persona. También en estrés de impotencia, de no voy a ser capaz de lograrlo, de no ser capaz de cargar
con esta escuela, no soy capaz de soportar a esta familia, no soy capaz de llevar el peso de esta familia o de esta fundación o de este equipo de fútbol o de esta agrupación humana, o me desvalorizo en relación con esas personas en competencia con ellas. También nos vamos a la cuarta etapa embrionaria, todas las enfermedades que aparecen en la epidermis, órganos de los sentidos, vista, oído, olfato, todas las enfermedades que aparecen en los nervios y todas las enfermedades nerviosas de neuronas como la esclerosis, el Parkinson y todas las enfermedades de trastornos de comportamiento como son esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos, depresión y ansiedad, son enfermedades de la cuarta etapa embrionaria. Es decir, son conflictos de estrés en el territorio. Cuando alguien entra en mi territorio, cuando alguien invade en mi territorio, cuando alguien desordena mi territorio, genero la ansiedad. Cuando la ansiedad es crónica, tengo un conflicto de territorio. Tengo que resolver el conflicto de territorio. Por lo tanto, tengo que hacer un trabajo de perdón, de perdonar, de sanar mis relaciones con esas personas que invaden mi territorio. Aquí tenemos las dos fases de la enfermedad. Fijaros, primero, lo marco con el cursor, tenemos la normotonía o la eutonía, que es la regulación armónica natural entre el sistema simpático diurno y el sistema vagotónico nocturno. Quiere decir que hay un equilibrio entre el estrés y la relajación, lo que se llama el euestrés, el buen estrés de estar activo por el día y estar relajado por la noche. Ese estrés no sería nocivo, no sería dañino, no sería patológico. Pero, ¿qué pasa? Que aparece un conflicto, aparece un shock, el Deer Hammer Shock. El Hammer lo describió como un shock altamente traumático que te pilla a contrapié, que no le ves solución y que no lo expresas de ninguna manera. Cuando tienes un conflicto con estas cuatro características, altamente traumático, de forma inesperada, que no le ves una solución y que no expresas la emoción profunda, no expresas la emoción oculta, entonces tienes un psicoshock. El psicoshock, que es un estrés altamente traumático, genera la activación del programa, el programa que llamamos enfermedad, que no es una enfermedad, es un programa. Las enfermedades no existen. El programa, por lo tanto, tiene dos fases. La primera fase es la fase fría. La fase fría es no puedo dormir, me despierto varias veces por la noche, tengo las manos frías, no puedo orinar, no puedo comer, estoy pensando todo el rato en el problema. Es la fase simpaticotónica de adrenalina, cortisol, es la neuroquímica del estrés, de atacar o de huir, de pánico o de violencia. En todos los casos se puede vivir en masculino o en femenino. En todos los casos necesitamos encontrar una solución. Necesitamos tomar decisiones. Necesitamos perdonar. Necesitamos hacer cartas de duelo y de perdón. Necesitamos ayuda de un terapeuta o de un psicólogo que nos ayude a resolver el estrés, porque si no, pasaremos muchos días en simpaticotonía y el cerebro se va agotando, el cerebro se va agotando. Por lo tanto, se va a formar una enfermedad en el cuerpo físico para liberar al cerebro de tanto estrés, porque el cerebro necesita dormir, necesita comer y necesita no pensar en el problema. Cuando resolvemos el problema, cuando vamos al terapeuta, cuando hacemos una carta de duelo y de perdón, cuando perdonamos verdaderamente a esa persona que nos invade en el territorio o a nosotros mismos o a esa persona que sentimos que nos ha rechazado o que nos ha traicionado o que nos ha mentido o que nos ha sido infiel, cuando perdonamos a esas personas, nos permitimos sacar las emociones ocultas de rabia, de tristeza, de dolor. Podemos insultar en la carta, podemos sacar la rabia, el asco, el miedo. Cuando liberamos todo el estrés en un ejercicio verdadero de perdón, con un terapeuta que te acompañe, que sería lo ideal, entonces pasamos a la fase de vagotonía o de curación. La fase curativa tiene también dos partes.
que no las voy a explicar ahora, pero aquí aparece, digamos, el sueño, el cansancio, aparece el reposo, se reconstituyen los tejidos y entonces es la fase de reparación o la fase de vagotonía. Suele haber inflamación, suele haber fiebre, puede aparecer gripe, virus, fatiga. Cuando aparecen esos síntomas, fijaros, los solemos tratar como otra enfermedad, pero en realidad no es otra enfermedad. En realidad es la fase curativa del momento de estrés que pasamos aquí en la fase azul o en la fase fría. Y entonces, si pasamos una buena fase caliente, reparando y recuperando de manera proporcional a lo que estuvimos en el estrés, entonces volvemos otra vez a la eutonía o normotonía, que es la normalidad, el tono normal, el tono equilibrado. Fijaros que el dibujo que forma la eutonía, el buen estrés y el buen descanso, fijaros que el dibujo que se forma es una onda, una sinusoide equilibrada y armónica, que es el símbolo de la medicina. La serpiente, que se forma alrededor del eje, de la ley, de la curación, de las leyes de la mente, cuando circulamos de manera armónica en el Dharma, en la mente recta, entonces estamos en salud. Por eso el símbolo de la medicina es una vara, la vara de Mercurio, la vara de Asclepios, con una serpiente de que sube de manera armónica, equilibrada, entre el yin y el yang, entre lo masculino y lo femenino. Vamos a ver que el inconsciente biológico es muy importante, porque en el inconsciente biológico están presentes todas las memorias. En el inconsciente biológico están presentes todas las situaciones. Y aquí, en el inconsciente biológico, vamos a encontrar cómo el inconsciente tiene varias características. El inconsciente es atemporal. Todo lo que está dentro del inconsciente ocurre a la vez, en el presente. Por lo tanto, en la terapéutica del perdón podremos ir a cualquier momento del tiempo. Perdonar a la mamá cuando nos está pariendo y quiere que muramos porque ella se va a morir y prefiere que se muera el bebé. O podemos perdonar cuando el papá nos abandonó a mamá y a mí y dejó al bebé, digamos, abandonado y la mamá se llenó de ira y de rabia contra el papá. Entonces todo es atemporal, podemos trabajar en cualquier momento del tiempo. En el inconsciente todo es real, todo lo que sucede. No hay diferencia entre hablar con una persona muerta o viva, entre hablar con un dibujo de una persona o una fotografía de una persona o con la persona misma. Y en el inconsciente todo es yo. Todas las figuras que aparecen en el inconsciente son parte de mí. Por lo tanto, declarándole la inocencia, otorgándole la paz, dándole la paz de Dios a ese enemigo, a ese violador, a ese asesino, otorgándole la paz al otro, como el otro soy yo, y en el inconsciente profundo todas las personas son yo y yo soy todas las personas, dándole la paz, dándole la inocencia. Por lo tanto, me la estoy dando a mí mismo o a mí misma. Por lo tanto, en el verdadero perdón, lo que le das, te das. Lo que le das a otro, te lo das a ti mismo. Lo que le estás dando a otra persona, te lo estás dando a ti mismo. Fijaros aquí en la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades. Tenemos las necesidades biológicas de alimentación, de protección física, de respirar, comer, beber. Luego las necesidades de seguridad. Todo esto pertenece al nivel animal o a nivel prepersonal. Luego tenemos las necesidades de pertenencia a un grupo, de pertenencia a un rebaño, a una manada, de no ser expulsados de la tribu. Y también las necesidades psíquicas, mentales, de confianza, de respeto o de tener un rol en la sociedad, en la tribu. Eso es el nivel personal, el nivel egoico o el nivel humano. Pero luego, fijaros, tenemos necesidades todavía más elevadas. Tenemos necesidades espirituales, necesidades de
reconocernos en lo más profundo de nosotros mismos. Aquello que Maslow habló, la realización, la autorrealización. Y él habló de el ser autorrealizado. Y estudiaron todos los psicólogos humanistas a los grandes hombres y mujeres que estaban autorrealizados, que tenían niveles de paz interior, niveles de serenidad y de felicidad, tenían niveles por las nubes, tenían niveles de, de felicidad y de serenidad elevadísimos. Eudaimonía, que diría Aristóteles, felicidad, serenidad, ataraxia, dominio de sí mismos, creatividad infinita. Y estudiando a esos hombres y mujeres que tenían esos niveles de autorrealización, descubrieron que había, por encima de lo personal, unos niveles de conciencia transpersonales. Y allí nació la psicología transpersonal, como heredera y continuadora de la psicología humanista. Por lo tanto, el verdadero perdón es el perdón transpersonal. Para eso vale la pena aclarar lo que no es el perdón. La culpa es tuya y solo tuya. Y te perdono lo que tú sí me has hecho. Eso no es verdadero perdón. Perdono, pero no olvido. Eso no es verdadero perdón. Tú eres malo, yo soy bueno y yo te perdono. Eso no es verdadero perdón. Yo te perdono, pero a cambio de que tú sufras. Cuando tú hayas sufrido mucho, entonces te perdonaré. Eso no es verdadero perdón. Te voy a olvidar lo que sí que me has hecho. Tú me has atacado, tú me has violado, sí ha ocurrido eso y yo perdono lo que sí ha ocurrido. Eso no es verdadero perdón. El perdón no es una cura, no es magia, sino que es un ejercicio filosófico, transpersonal, un proceso consciente, interior, de gran sabiduría, de gran poder y de gran madurez espiritual. Yo no perdono porque soy mejor que tú, sino que yo paso por alto lo que creo que tú me has hecho, que no me lo has hecho, me lo he hecho yo a mí mismo a través de ti, y a ti te perdono, te doy la inocencia total y pura de Dios, porque lo que ha sucedido yo lo he pedido. Yo he pedido que tú me violaras, yo he pedido que tú me robaras, yo he pedido que tú me atacaras. Por lo tanto, el responsable de todo eso soy yo. A ti te libero por completo. Una vez he liberado por completo a la otra persona, he recogido la proyección. La proyección ahora la tengo yo. Yo soy el culpable, soy el responsable del robo, del asesinato y de la violación. Y ahora yo voy a entregar eso al espíritu y voy a pedir que se me libere de mis pensamientos de odio, de ataque, de juicio, de violación. Y descubriré en el proceso de verdadero perdón cómo yo juzgué que otra persona merecía ser violada, robada o atacada. Al haber yo juzgado eso sobre otra persona, encontré a Juan o a Pepe que me violó a mí o que me robó a mí. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que nos hacen algo, es decir, nuestros enemigos, son nuestros salvadores, porque perdonándolos a ellos, nos perdonamos a nosotros mismos. Por eso dice el Buda, dice Platón y dice Jesucristo que debo de soltar el juicio contra mi enemigo, bendecirlo, sabiendo que mi enemigo es un agente kármico, mi enemigo es un espejo o un reflejo de mi propio libre albedrío equivocado y erróneo del pasado. Yo juzgué que tal persona debía ser violada, asesinada, destruida, muerta. Y decreté eso en mi pasado contra otra persona. Por lo tanto, la persona que viene delante de mí y me da eso es porque yo lo he dado en el pasado o yo lo he pedido para otra persona. Por lo tanto, como dicen los filósofos estoicos, acusarse a sí mismo, perdón, acusar a los demás es falta de educación. Eres un ignorante y un estúpido si acusas a los demás. Eres una persona totalmente dormida, totalmente atrapada por este mundo. Tú acusas al presidente, al ladrón, al violador, al terrorista, al asesino, al fanático. Lo acusas de crimen, de asesinato, de violación, de traición. Como acusas afuera, estás totalmente dormido porque crees en este mundo. Estás totalmente atrapado o atrapada por este mundo.
Tu educación no ha empezado ni siquiera. Segundo nivel, comienzas a acusarte a ti mismo, es decir, el que se acusa a sí mismo de lo que le pasa, de lo que siente, de lo que percibe, ha comenzado su educación, su despertar. Comienzas a despertarte para ir al cielo. Y tercer paso, no acusarse a uno mismo ni a los demás demuestra que tu educación ha sido completada. Dice el gran filósofo estoico Epícteto que se ha completado tu educación cuando ya no existe la acusación, porque tampoco existe la culpa, ni la culpabilidad, ni los juicios, ni contra otros, ni contra mí mismo. Eso sería una mente libre o una mente iluminada. Epícteto, como el Buda o como Jesucristo, descubre ese proceso de liberación de la mente interior. Los juicios son lo opuesto al amor. La mente que no perdona vive atemorizada. Como yo tengo una mente que no perdona, tengo miedo. Como tengo miedo, tengo ansiedad y tengo estrés. He aquí la causa profunda, profunda, profunda de toda ansiedad y de todo estrés. La mente que no perdona. No parece que todo pesar que tengamos, que toda enfermedad física o mental, no parece, pero toda enfermedad, todo pesar, no es nada más que una falta de perdón. Y aquí tenemos los tres pasos del perdón. Primero, el nivel personal, el nivel prepersonal, que se relaciona con lo biológico. Hemos de expresar la cólera, la ira, el asco, el miedo, la tristeza o la pena, la emoción reprimida o la emoción oculta. Hemos de expresarla, reconocerla, no negarla. Me ha dolido lo que me has hecho, me ha jodido lo que me has hecho, me ha llenado de tristeza, me ha llenado de dolor. Tenemos que reconocer esa culpa, esa tristeza y expresarla. Luego, volver a esa situación y liberar a esa persona de mis emociones y de mis sentimientos. Me doy cuenta de que yo he convocado a esa persona en mi universo para que me viole, para que me haga daño, para que me asesine, para que me golpee, porque es el resultado de lo que yo pedí en el pasado, para mí o para otros. Y por lo tanto, cambio mi decisión y decido amor, paz para los demás o para mí. Y entonces donde había un viejo odio, ahora hay un nuevo amor. Se convierte el mal en un bien. Por eso el verdadero perdón es un proceso de alquimia interior. Lo mismo exactamente enseña el budismo. Dice el Dhammapada del Buda, me ha golpeado, me ha herido. Nunca se consume el odio de quienes albergan tales pensamientos. ¿Por qué no se consume? Porque estamos proyectando en el samsara. Me ha golpeado, me ha herido, me ha mentido, me ha violado. Si yo pienso así, si yo hablo así, estaré siempre atrapado en el samsara. Me he golpeado a mí mismo a través de él. Me he herido a mí mismo a través de ella. Me he asesinado a mí mismo a través de él. Me he disparado a mí mismo a través de él. Así se consume el odio porque dejo de proyectar afuera, asumo la responsabilidad, libero a los demás y a mí mismo y mi mente se va elevando y va entrando en el nirvana, que es lo contrario del samsara. Recordar que el Buda dice, las circunstancias en las que nos hallamos son el resultado de lo que hemos pensado, de lo que hemos elegido, de lo que hemos decretado, de lo que en nuestro libre albedrío hemos ido decidiendo y eso nos envuelve. Por eso lo que nos envuelve, personas, cosas, situaciones, violencia, drogas, mentiras, traiciones, abandonos, todo lo que tengamos que a nuestro alrededor en nuestro universo, es el resultado de lo que hemos pensado, de lo que hemos decidido en el pasado. Si quieres que tu universo cambie o sea diferente, cambia tus decisiones y tu forma de pensar. Lo cual nos recuerda también al mito de la caverna de Platón. En el fondo de la caverna, esto es el samsara, estamos atrapados proyectando en el fondo de la cueva
proyectando la culpa y la responsabilidad afuera, en el fondo de la pantalla de la cueva. Cuando salimos, empezamos a salir por el útero, por la matriz, comenzamos a recoger la proyección. Nos quedamos ciegos, nos molesta la luz porque recogemos la proyección. En lugar de proyectar sobre la pared, asumimos la responsabilidad de todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y finalmente llegamos al nirvana de la luz, del mundo exterior, de la libertad, donde la mente se funde con el sol y la mente individual o ego desaparece y reconocemos nuestro yo superior, el yo espiritual, el yo de toda la humanidad, el yo de la divinidad, el yo de Dios. Reconocemos que Dios y uno somos la misma cosa. Por lo tanto, el nirvana, el cielo, el sol de Platón, el nirvana del Buda o el cielo de Jesucristo es la salida de la caverna. Pero nos dice Platón que tenemos que volver adentro de la caverna para transmitir, enseñar y comunicar. Por eso es un proceso lo que tenemos que hacer para sanarnos, que es ir saliendo y volviendo, ir saliendo y volviendo, hasta que tengamos la mente despierta por completo. Y por lo tanto, el proceso del perdón se parece mucho al proceso del duelo, con sus famosas etapas de negación, rabia, tristeza, depresión, negociación, aceptación, y finalmente la comprensión. En el teatro griego de la Grecia clásica se producía una catarsis en el público, en los espectadores, una purificación a través de las tragedias griegas. ¿Era una obra de teatro o era una terapia? ¿Era una psicoterapia colectiva o era mitología? ¿Era arte o era medicina? Creo que era todo eso y mucho más. Y ya para terminar, os presento el cuadro terapéutico, donde el verdadero terapeuta es como Sócrates, que apunta al corazón y el paciente no quiere perdonar. Tiene una mano en la espada, no quiere perdonar, no quiere soltar la culpa, la proyección, pero tiene otra mano en la rectitud, en la vara, que apunta hacia lo uno y se forma un triángulo perfecto. Entonces el verdadero terapeuta escucha al espíritu, al daimon, y tiene la sabiduría ancestral, la sabiduría de los sabios, de los clásicos en la mano. Pero el verdadero terapeuta no habla, sino que el espíritu habla a través de él. Tenemos muchos recursos para lograr el perdón terapéutico, para sanar la ansiedad de raíz y para sanar el estrés. Por ejemplo, trabajar con el árbol transgeneracional para sanar las memorias de los ancestros, del estrés que ellos vivieron y de la ansiedad que ellos vivieron. También la ansiedad y el estrés de nuestro embarazo, parto, primeros años de vida y muchos otros trabajos, ejercicios, terapéuticas y técnicas que podemos hacer para poder sanar y liberarnos del estrés y de la ansiedad. Y todo eso lo tenéis en el libro Te perdono, me perdono, que os invito a que os apuntéis al pase premium para que consigáis el libro y también os recuerdo que estoy a vuestra disposición, que me podéis escribir por mi página web y que os recomiendo que hagáis algunas sesiones de terapia transpersonal y que hagáis el proceso del perdón. Y ya para terminar, aquí tenéis algo de la bibliografía, podéis parar el vídeo para mirar los libros que os recomiendo, lo tenéis aquí mis datos de contacto y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a terminar con un ejercicio para cuando tenemos un brote de ansiedad o de estrés, que se llama la respiración cuadrada. Entonces, venga, a tomar nota, dibujar en vuestra libreta un cuadrado. La respiración cuadrada es muy sencilla y es muy efectiva. Funciona de la siguiente manera. Voy a respirar inhalando, voy a aguantar la respiración el mismo tiempo, voy a exhalar el mismo tiempo y voy a aguantar, habiendo exhalado, el mismo tiempo. De manera que se forma una respiración cuadrada porque es equilátera. Dura lo mismo la inhalación, el tiempo que aguanto la respiración
el tiempo que exhalo y el tiempo que aguanto después de haber exhalado sin inhalar. Dura lo mismo las cuatro partes. Fijaros, inhalo, aguanto, exhalo, aguanto, inhalo, aguanto, exhalo, aguanto. ¿Vale? Lo podéis hacer contando también. Por ejemplo, inhalación, aguanto, exhalo, aguanto, inhalo 4, aguanto 4, exhalo 4, aguanto 4. ¿Se entiende? No sé si quieres te lo explico otra vez. Tiene que durar lo mismo. La inhalación, aguantar durante la inhalación sin exhalar. La exhalación dura lo mismo y aguanto sin inhalar lo mismo, de manera que formo una respiración simétrica o cuadrada. Cuando estoy en estrés o en ansiedad, practico esta respiración y fijaros cómo entro en relajación. Así que te dejo este ejercicio para que lo practiques un poco. Es muy eficaz y lo puedes hacer con diferentes números. Si tienes una respiración más grande, lo puedes hacer con 6. Inhalo, aguanto, exhalo, aguanto, inhalo. ¿Veis? La respiración cuadrada te ayudará cuando tengas ansiedad o estrés. Y muchas gracias por estar aquí. Un abrazo para la organización de Psicorrumbo, para todos vosotros y vosotras que estáis aquí mirando en directo o en diferido. Y nos vemos en el siguiente curso o en el siguiente congreso. Un abrazo muy grande para todos.